Gracias te damos, Señor, en este tiempo, Padre amado, un tiempo poderoso, un tiempo de gloria, un tiempo de manifestación. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra que ya ha sido bendecida, Señor, se revele a nuestro espíritu, Padre amado, para, Señor, adquirir conocimiento pleno de ti, mi Señor, y poder caminar en tu perfecta voluntad y rumbo al propósito que tú determinaste para cada uno de nosotros. Amén. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Mara. Gracias por conectarte. Un abrazo. Te amo, mi amor. Aleluya. Mara, gracias por todo lo que se están conectando, ¿verdad? Por ahí. Hoy vamos a estar hablando acerca de la manifestación de Dios. Amén. La manifestación de Dios. Y vamos a, ¿cómo es? Vamos a tocar unos puntos que muchas veces pues se nos han, con toda la buena intención, se nos han enseñado, pero los vamos a ver desde una perspectiva un poquito diferente, la cual nos han abierto a nosotros nuestra mente y nuestros ojos, lo cual está bien interesante. ¿Cómo es? Y pues vamos allá. Vamos a entrar en materia de la palabra. Bueno, el versículo que les voy a leer, el primero que vamos a empezar es Romanos 8, 18 y 19. Se los voy a leer en dos versiones diferentes. Está la versión Reina Valera, que es la que comúnmente nosotros usamos. ¿Cómo es? Yo les exhorto a que cuando vayan a estudiar la Biblia tengan 2 o 3 Biblias diferentes, o sea, versiones diferentes, ya sea la Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional, una que les puedo recomendar que el profesor Martín Narváez nos la suplió a nosotros, y en esta semana pues yo se la regalé a mi esposa, que es la Biblia de estudio Swindoll. Es tremenda Biblia, unos comentarios, y siempre exhorto eso, o sea, cuando tú vayas a estudiar, estudia con 4 o 5 Biblias diferentes para que veas y puedas comparar y tengas una mejor idea de lo que estás leyendo. Entonces vamos a leer de la Reina Valera. Y dice Romanos 8, 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Ahora te lo voy a leer en la amplificada. Esta Biblia pues la he estado buscando en español, no la encuentro todavía. Mi esposa me la compró hace muchos años atrás, me la regaló y es en inglés, pero gloria a Dios por el translate de Word que se me facilita. Y dice de esta forma: ¿y qué hay de eso? Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente, de esta vida presente, no son dignos de ser comparados con la gloria que está a punto de ser revelada a nosotros y en nosotros y por nosotros y conferida a nosotros. Porque toda la creación, toda la naturaleza, espera expectante y anhela fervientemente que los hijos de Dios se den a conocer. Nosotros pensamos, y es cierto, que cuando habla acerca de naturaleza, está hablando de los árboles, de los peces, de la tierra, del planeta, de los animalitos, de todas estas cosas, lo cual es cierto. Pero aquellos que están fuera de Cristo son creación, no son hijos. Uh-huh. Y ellos también están esperando y anhelan que nosotros nos manifestemos en Cristo para que ellos vean a Cristo en nosotros. Ellos también están gimiendo. Si tú ves las personas,
Las personas tienen un vacío Ujú. y muchas Así veces es. lo quieren llenar con el ateísmo. Yo no creo en ningún Dios. Y te hacen 20 preguntas, pero ellos anhelan en su interior es creer en algo. Creen lamentablemente en lo equivocado, pero es porque ellos están gimiendo, yo quiero creer en algo. Y creen, entonces, ¿qué mejor que nosotros? La palabra Amén. dice que somos cartas abiertas y posiblemente aquella persona que no tiene a Cristo, la única Biblia que tienen para leer somos tú y yo. O sea que nuestra, si se podía decir, nuestro testimonio, nuestra forma de comportarlo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de proceder con el prójimo, con aquella persona que está al lado de nosotros, la forma de comportarnos, el pensamiento, la forma de hablar, todas estas cosas van a dar testimonio a esta persona de que tú y yo tenemos algo diferente. A veces no tenemos ni que hablar. Ujú. A veces no tenemos ni que hablar. Tú dices, ay, es que yo no sé predicar. Compórtate como la palabra dice y ellos lo van a ver. Van a ver la diferencia de que aquel tipo habla malo y se pasa diciendo esto y es bien negativo y es un problema. Fíjate, pero este otro que está acá, algo tiene diferente Es porque mira, aquel ujú, lo insulta y se queda como si no. es que el Espíritu va a dar testimonio de lo que Amén. tú cargas, porque fíjate, Amén. abundando un poquito en lo que tú traíste, el ser humano, como fue creado, y creado cuando Dios nos forma a nosotros y nos Amén. pone en el Edén, ¿verdad? Había una comunión perfecta. Ujú. Comunión es tener cosas en común con Dios. Entonces esta comunión era perfecta. Dice la palabra cuando tú vas al Génesis que Dios venía y se encontraba y hablaba con Amén. Con Adán Adán. y con Eva. ¿Qué pasa? Cuando el pecado entra por desobediencia, eso se rompe. Entonces, cuando se rompe esa comunión perfecta, que hay esa muerte espiritual, porque hubo una separación, entonces vemos al ser humano que comienza a caminar siempre con la necesidad de creer en algo. Ajá. ¿Por qué? Porque como fuimos creados para esa comunión perfecta y el pecado, por causa del pecado, hubo esa muerte espiritual, se dividió el espíritu. Entonces ya no estamos en esa dimensión de comunión perfecta con Dios. Entonces el ser humano siempre va a sentir la necesidad de creer en algo o creer en alguien. Entonces vemos estas personas que dicen ser ateos, pero creen en el diablo. O que dicen no creen en Dios, pero creen en otros dioses que dice la palabra que tienen ojos y no ven, tienen boca, oídos y no escuchan. ¿Por qué? Porque no, ellos los llaman dioses, pero son figuras. ¿Sabes? Eso que nos deja ver eso, que siempre van a tener la necesidad de creer en algo mayor. ¿Sabes? No van a permanecer así. Es más, empújate, cógete una persona que dice no creer en nada y ponlo contra la pared a ver si del interior de esa persona no va a salir de la boca, ay Dios mío, de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque siente la necesidad de creer en algo. Entonces, ¿qué sucede? Va siempre. Entonces, como él decía, ¿qué es lo que ellos van a ver en nosotros? Porque el Espíritu le va a dar testimonio de lo que nosotros somos. Amén. Y es como tú dices, somos cartas abiertas. La única palabra que quizás alguien va a leer es lo que tú puedas modelar. Por eso tenemos que modelar a Cristo. Amén. Por eso es que nosotros no tenemos que imitar a nadie más. Ni por más que admiremos personas, nosotros tenemos que ser imitadores de ¿quién? De Cristo. Amén. Aleluya. Vamos a dar unos saluditos por ahí. Saludo los pastores Wandalí y José. Bendiciones, pastores. Gracias por conectarte. Los bendecimos. Xavier, Dios, mi amor, Dios te bendiga. Un abrazo. De pronto nos vamos a ver. Mami, Dios te bendiga, mi amor. Te amo. Gracias por conectarte. Y siguiendo, suegra, ¿verdad? Tú eres la mejor suegra del mundo. Sí. Y siguiendo por esa línea, tenemos que ser portadores. Amén. Y tenemos que manifestar lo que hay dentro de nosotros. Amén. Eso es así. Y como tú estabas diciendo, o sea, estamos hablando de, hay una dimensión que hay, y nosotros ayer que estuvimos expuestos a una palabra poderosa a través sí, del aniversario de nuestra iglesia. A través del evangelista Josué Méndez, así que es. nos hablaba acerca de, él lo llamó nivel, yo lo llamo dimensión.
pero es una dimensión de la profundidad. Amén. Entonces, cuando tú estás en esa profundidad, al único que tú puedes revelar es a Cristo. ¿Por qué? Porque como él decía, ya tú estás metido, eran unas aguas, pero se convirtieron en ese río, y en ese río ya tú no podías controlar lo que pasaba, pues entonces quien controla es Cristo. Y entonces al nosotros dejarnos ¿cómo es? Guiar por él, a quien van a ver es a él, no es a nosotros. Y entonces viéndolo a él en nosotros, él dice que si yo fuese, lo dijo, no me acuerdo ahora en cuál de los evangelios, pero él dijo, Jesús dijo, si yo fuese levantado, a todos atraería hacia mí. Estaba hablando acerca de la crucifixión, pero también está hablando del punto de que si nosotros lo elevamos, o sea, o le damos la posición, le damos la importancia que él tiene, lo dejamos ser él en nuestras vidas, a él, a la gente verlo a él en nosotros, él va a traer. Acuérdate que en Hechos lo dice, que él era el que iba añadiendo cada día los que iban a ser salvos o los que eran salvos. O sea, quien los añade es él. Pero ¿por qué los añade? Porque las personas van a ver a través de nuestro testimonio y a través de nuestra predicación, lo van a ver a él. Porque yo no me puedo predicar, yo no puedo predicar de mí. Yo tengo que predicar de él. ¿Por qué? Porque él es el importante. Él es el que murió. Fue el que le pusieron la corona. Él fue el que recibió los latigazos y él fue el que dijo, consumado es en la cruz. O sea, él es el que tiene toda la gloria, todo el honor y toda la honra. No soy yo, solamente nosotros somos un vaso, somos un instrumento nada más. Pero a quien nosotros tenemos que predicar es a él, a Cristo, para que entonces las personas puedan venir a él. ¿Amén? Mira, cuando nosotros estamos, cuando no hemos conocido, la Biblia habla del reino, ¿verdad? De nuestra naturaleza humana y de la naturaleza espiritual. Siempre hacen unos live atrás, comentábamos que dos naturalezas. Entonces, cuando estamos en la naturaleza carnal, que no hemos conocido a Cristo, estamos en esclavitud. Amén. Entonces, cuando tú comienzas a seguir a algo que no es precisamente Cristo, entonces tú vas de una esclavitud a otra esclavitud, porque quien te hace libre es Cristo. Amén. Entonces, para nosotros caminar y reflejar a Cristo, ¿a quién tenemos que tener adentro? A Cristo. ¿Por qué? Porque si no tenemos a Cristo, ¿qué vamos a reflejar? Nada. ¿Dónde vamos a caminar? Entonces, para nosotros reflejar y manifestar la gloria de Dios, amén, tenemos que salir del reino de las tinieblas, salir de la naturaleza pecaminosa, amén, de esclavitud a la naturaleza divina, a vivir por el Espíritu, a vivir en libertad. Amén. Porque si no estás en libertad, vas a estar en esclavitud. Si no estás en la naturaleza divina, vas a estar en la naturaleza carnal. Amén. Y si no estás libre, obviamente estás preso. Amén. Entonces, ¿qué vas a manifestar? Manifiestas depresión, manifiestas confusión, manifiestas tristeza, manifiestas todo lo que es contrario a lo que es el Espíritu en nosotros, porque el Espíritu nos da libertad, el Espíritu nos da gozo, el Espíritu nos da fidelidad, el Espíritu nos da templanza, mansedumbre, todos esos son frutos ¿de qué? Del Espíritu, frutos que a nosotros tener el Espíritu vamos a llevarlos. Y de esa manera vamos a ir manifestando a Cristo en nuestro corazón, manifestando quién nos habita, porque nos dice la palabra que nosotros somos, una vez aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros nos convertimos en la habitación del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a pasar situaciones muchísimas, vamos a ser calumniados, vamos a ser heridos, nos van a maltratar, pero que cómo nosotros vamos a responder hacia eso es lo que va a marcar la diferencia y lo que va a hacer que nosotros manifestemos esa gloria. Amén. Por eso es lo que estaba leyendo, lo que Pablo escribió en Romanos. Dice, porque considero que los sufrimientos de este tiempo no pueden ser, o sea, no se pueden comparar en nada con la gloria que está a punto de ser revelada. Entonces,
esa gloria, mira lo que dice. Dice, esa gloria será revelada a nosotros, en nosotros, por nosotros y conferida a nosotros. ¿Qué te quiere decir eso? Que la revelación de esa, de la gloria del cabot, de Dios, del cabot, del peso de gloria que hay, uh-huh, va a ser revelada a nosotros y va revelada en nosotros. ¿Ven? Es 2 veces revelada. La tercera es que nosotros la vamos a, porque es por nosotros que se va a revelar. Dios no la revela por nosotros, por el amor que nos tiene. Nos revela su gloria y amén, es conferida, o sea, nos la dieron, porque eso es lo que quiere decir conferida. La gloria de Dios nos las dio. Eso es lo que quiere decir conferida. Yo ahora mismo le digo, yo te confiero esta tablet. ¡Fua! Se la doy a ella. Ella la tiene. Entonces, ella administra, yo soy el dueño, ella va a administrar mi tablet. Entonces, eso es lo que la gloria, nosotros estamos administrando la gloria, porque la gloria es de él. Pero nosotros es conferida a nosotros y nosotros la administramos. Entonces, toda la creación está expectante y anhela fervientemente que tú y yo nos manifestemos. Y tengo que brincar a esto. Lo iba a dejar para ahorita, pero no puedo. Cuando esa palabra manifestación, y prepárate, siéntate, porque a mí me sacudió. Esa palabra manifestación en el original griego, aleluya, mira lo que quiere decir. Es apocalipsis. Wow. Ya me imagino que ya saben por dónde va. Por dónde voy. Y esa palabra quiere decir desvelamiento o descubrimiento. ¿Sabe? La manifestación de Cristo en nosotros te quita el velo, porque eso es lo que quiere decir desvelamiento. O sea, acuérdate que nosotros estuvimos hablando del velo hace un tiempito atrás. Te quita el velo y te hace ver con otros ojos. Pero también descubres. Aleluya. Porque hay unas cosas Santo. que están ahí y tú las vas a descubrir. Pero mira lo interesante, porque esa palabra quiere decir apocalipsis en español. Y todos sabemos que Apocalipsis es revelación. El primer versículo de Apocalipsis dice, esta es la revelación de Cristo. Y fíjate, eso me llegó ahora. Así como tú dices que Apocalipsis, que eso va a ser la manifestación, es revelar. O sea, nos revela, nosotros vamos a revelar qué cargamos. Ahí al Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos la cruz marcó un antes y un después. Amén. Todos sabemos eso, porque antes de la cruz había una ley y el Espíritu Santo venía sobre las personas para una asignación especial. Todos conocemos de eso, ¿verdad que sí? Mas, sin embargo, cuando vino Cristo, cuando vino Jesús, el hombre, y fue esa cruz por usted y por mí, dice la palabra que cuando él murió, ese velo se rasgó, el velo que cubría, el velo que impedía que nosotros viéramos la manifestación de la gloria. ¿Por qué? Porque tenía que ese velo ser rasgado para revelar la gloria. ¿Por qué? Porque cuando ese velo se rasgó, oh santo, y él fue a la presencia, dice la palabra, que él murió, resucitó y fue y se sentó a la diestra del Padre. Él envió al Espíritu Santo que vino a nuestro corazón, hizo de nuestro corazón su habitación. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos dijo a ustedes, ese velo se rasgó, ahora yo en ustedes vamos a revelar, ustedes van a manifestar la gloria de Dios a través de ustedes, porque no por nosotros vamos a manifestar quién habita en nosotros, que fue el Espíritu Santo, porque cuando él ascendió, el Espíritu Santo descendió. Amén. Entonces, este velo se rasgó para que hubiera una revelación. Amén. Por eso es que mencionábamos en el live pasado que hubo una palabra que cuando él
resucitó, él permaneció y él le dio una palabra a los apóstoles, porque le dijo, esta palabra tenía que ser una palabra dada después con el poder de la resurrección. ¿Y cuál fue el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos? El poder del Espíritu Santo. Eso fue quien resucitó a Cristo. Entonces, ese poder, él le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque quien los viene es la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Y le va a revelar, porque entonces el Espíritu Santo les va a traer lo del Padre a ustedes. Él va a tomar del Padre y se lo va a revelar a ustedes. Amén. Aleluya. Y mira lo interesante de esto de Apocalipsis. Nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos un apocalipsis en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros conocemos a alguien, pero no nos ha sido revelado ese alguien. Aleluya. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia y no faltamos a ningún culto. Ajá. Y estamos ahí y gloria a Dios, estamos presentes, pero conocemos de lo que nos dicen, pero no nos ha sido revelado. No ha habido un apocalipsis en nuestra vida. La revelación de Cristo no ha llegado. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado la tarea de conocer a aquel que me salvó. Entonces, tú necesitas un apocalipsis en tu familia. Tú necesitas un apocalipsis en tu vida personal. Tu esposa, amén, tu esposo necesitan un apocalipsis. Necesitamos la revelación de Cristo. No solamente el conocimiento de la letra, sino el conocimiento y la revelación del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Jesús dijo, Él tomará de mí y lo hará saber. Aleluya. Él va a coger lo que Cristo dijo y nos lo va a hacer saber, nos lo va a revelar. O sea, nos va a quitar el velo y nos va a dejar ver tal y como Él es. Amén. Y nosotros necesitamos ese apocalipsis, nosotros necesitamos esa revelación. Nosotros no podemos seguir como Job, de oídas te había oído. Yo tengo que verlo, tengo que conocerlo, aleluya, tengo que intimar con él. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que yo tengo de conocerlo. A mi esposa, nosotros estuvimos 2 años y 5 meses de novio. Ella en su casa y yo en la mía, nos visitábamos. Pero hasta que no nos casamos, que no empezamos a convivir y a intimar, entonces ahí fue que vino el conocimiento completo, o sea, la revelación de quién yo era y de quién ella era. Y entonces en esas dos seguimos entonces conociéndonos y sabíamos lo que nos gustaba, que no nos gustaba, que les disgustaba a ella, que me disgustaba a mí, y empezamos porque entonces empezamos a compaginarnos unos con los otros, empezamos a unirnos, a entender y a conocerlo y a conocernos nosotros ahora mismo. Nos conocemos tanto que a veces ella lo que está pensando yo le puedo decir y ¿cómo se llama? Nos ha pasado un montón de veces. Eso, que ella está pensando y hace cualquier cosa. Una de las anécdotas es que estábamos hace años, yo estaba manejando y ella estaba al lado mío en el carro y de momento ella lo que hace es esto, hace así. Eso fue lo que ella hizo esto, más nada. Ella no dijo nada. Y yo le dije, yo sé lo que tú estás haciendo. Me dice que, y dice, tú estás viendo dónde vas a sembrar las plantas que compraste. Y dice, uy, ¿cómo tú sabes eso? Porque yo te conozco. Entonces, Dios quiere eso mismo. El Espíritu Santo quiere eso mismo. El Espíritu Santo no es tan solo una cosquillita y se me pararon los pelos y me caí para atrás. Eso es parte de, pero no es el de. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Es la manifestación de Dios en nosotros. Amén. Entonces, Él quiere que nosotros lo conozcamos, que hablemos con Él, no que lo tengamos en una esquinita para cuando tengo algún problema o algo así. Ay, Dios mío, no. Necesito una comunión con Él 24/7. Claro, necesito conocerlo porque Él es el que me va a decir lo que Cristo estaba diciendo y me lo va a revelar a mí y te lo va a revelar a ti. Amén, claro que sí. Y estoy viendo por ahí
Miriam, Dios te bendiciones. bendiga, Miriam. Gracias por conectarte. Un abrazo. Y vi por ahí Iris, mi prima. Dios te bendiga, mi amor. Un abrazo. Marily, wow, Marily, Dios te bendiga tanto tiempo. Un abrazo. Claro que sí. Me alegro que estén conectados por ahí. Siendo con él, tengo aquí una anécdota que leí no hace mucho. Dice que un hombre se encontró un huevo. Entonces se lo llevó, no se lo robó, se llevó el huevo para su casa y lo puso junto a los huevos de la gallina. Entonces vino la gallina y pues como ya tú sabes, polló los huevos y los huevos salieron que suave. Ese huevo era de águila, pero él lo juntaron con los huevos de gallina. Salieron los pollitos y el pichoncito, ¿verdad? Entonces el águila comenzó a comportarse como un pollito. Voy por ahí, esto va a aterrizar. Comenzó a comportarse como un pollito, siendo águila. Estaba destinado para las alturas, pero comenzó a comer de la tierra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él creció con los pollitos. Un día ese águila miró al cielo y vio un águila en todo su esplendor volando en las alturas. Y él se miró y miró esa águila, pero más sin embargo, miró a sus hermanitos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y siguió comiendo de la tierra cuando él entendía que estaba hecho para las alturas, pero como por cuanto estuvo con los pollitos, nunca alcanzó su potencial. ¿Cuál era el potencial de él? Que él no estaba destinado a vivir y a comer de la tierra y a estar todo el tiempo en la tierra y volar por pequeñas temporadas o pequeños lapsos de tiempo. Él estaba destinado para las alturas, él estaba destinado para algo mucho más grande. Entonces, cuando nosotros no conocemos quiénes somos o dónde estamos, no vamos a alcanzar el potencial que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque quizás nosotros somos águilas y nos estamos comportando como pollitos. ¿Por qué? Porque simplemente o no, el Espíritu Santo está en nosotros, pero que el Espíritu Santo esté en nosotros, su manifestación es algo de a diario. La manifestación viene con la comunión con Él. Amén. Él puede tener dentro de usted y puede estar contrito. Dice la palabra que como lo describe como triste en una esquina. ¿Por qué? Porque está en usted, pero como usted no tiene una comunión con él, como usted no conoce su identidad y quién lo habita, usted sigue como un pollito y no va a poder volar como un águila y manifestar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene una comunión con el Espíritu Santo. Por eso es importante que usted comience a buscar la palabra, a indagar en la palabra y a pedirle al Espíritu Santo que está dentro de usted. Usted no lo tiene que buscar afuera. Usted no va a la congregación a buscar una bendición. Usted no va a la congregación a recibir el Espíritu Santo, porque si usted ya le sirve al Señor, el Espíritu Santo va con usted a congregarse. Y el Espíritu Santo está con usted en todo momento. Por eso es que decíamos en el live pasado que una persona espiritual es espiritual 24 horas al día, 7 días a la semana. Usted todo lo que hace se convierte en algo espiritual. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu por dentro y usted no va a manifestar la gloria en la iglesia, usted va, o en la congregación, usted va a manifestar gloria donde quiera que usted vaya. Amén. Eso es así. Amén. Y mírate esto, Tito. Entonces Pablo también escribiendo, Tito 2:11 al 14. Posiblemente no lo da completo. Pero dice, porque la gracia de Dios, su favor y bendición inmerecida, se ha manifestado para la liberación del pecado y la salvación eterna para toda la humanidad. No nos ha enseñado a rechazar y renunciar a toda impiedad y los deseos mundanos, a vivir una vida discreta, contemplada y sobria, recta y piadosa, espiritualmente íntegra en este mundo. Eso es lo que hace la manifestación de Dios en nosotros. Nos hace que vamos íntegros. Amén. Que no deseemos las cosas del mundo o del sistema. Acuérdate que cosmos es la palabra, una de la palabra que se usa para mundo. Cosmos, que quiere decir sistema. El sistema que está en el mundo, nosotros no lo tenemos que desear. Y nos liberó. ¿Ve? Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para librarnos del pecado.
y darnos la salvación eterna a toda la humanidad. Amén. Entonces, eso nos hace rechazar y renunciar a toda impiedad, a los deseos mundanos y vivir una vida para Cristo, discreta, que es templada y sobria, recta y piadosa en este mundo, en este planeta. ¿Ves? Entonces, nosotros, eso es la manifestación de Él. Él se manifestó, la gracia de Dios se manifestó en nosotros y nos dio salvación. Nos dio todo lo que Él es. La gloria, dice Jesús, creo que es en Juan, dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Eso es Juan 17. Entonces, nosotros ahora no vivimos por promesa, vivimos también por herencia, porque Él nos dio su herencia. Amén. Todo lo que era de Él ahora nos pertenece a nosotros, no porque yo me lo merezco, pero Él lo quiso así, de esa forma. Porque ahora mismo no me digas tú a mí que tú o yo, viene cierta persona que tiene dinero y te firma un cheque de $1 millón y tú no lo vas a aceptar. No, yo no me lo merezco. La humildad mía es tanta que yo no lo vas a coger. Estoy seguro que lo vas a coger. Entonces, para eso sí somos, no, la humildad como que no. Pero cuando es con las cosas de Dios, como que entonces miramos, no, es que yo no soy digno, no, yo no me lo merezco. Ok, no eres digno, te lo mereces, pero Él quiso dártelo. Aleluya. Él se dio a sí mismo en la cruz por nosotros. Todo lo que Él quiso darnos, nos lo ha dado por el amor que nos tiene. Amén, claro que sí. Porque un padre, aquellos que somos padres, aún muchas veces el hijo sin merecérselo, nosotros se lo damos. Y nosotros no usamos misericordia con él. Porque yo no tengo misericordia con mi hijo. Yo tengo amor con mi hijo. Y por cuanto es mi hijo y tengo 3, ellos no me tienen que pedir permiso a mí para ir a la nevera y coger lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque es de ellos. Aleluya. Entonces nosotros, esto es algo que yo voy a hablar el jueves, pero nosotros tenemos el concepto de este Dios que está tan lejano, que está ya en un trono, como que no quiere, ¿sabes? Lo vemos como que sentado en allá, en ese espacio sideral y qué sé yo qué rayo, y como que lo tenemos lejos cuando Él vive dentro de nosotros. Y se nos manifiesta. Aleluya, claro que sí. Se nos manifiesta todos los días. Y nosotros tenemos que manifestarlo a Él. No es a mí, es a Él. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es? Mira lo que sigue diciendo. Dice, esperando y mirando el cumplimiento y nuestra realización, la bendita esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Mesías, el ungido, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo deseoso y entusiasta de las obras provechosas. Miren, óyete eso, tengo que hablarle otra vez. Esperando y mirando el cumplimiento. Aleluya. La bendita esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Mesías, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Óyete eso. Nos redimió de toda iniquidad. O sea, de todo pecado. Nosotros nos sentamos y nos sentimos pecadores cuando Él nos dice, yo te redimí de toda iniquidad. Aleluya. Yo borré tu pecado. O sea, no fue que lo cubrió, lo borró. Lo echó en lo profundo de la mar, dice la palabra, y no se acuerda más de Él. Pero tú y yo somos buzos, o tenemos guille de buzos, y nos metemos allá adentro a buscar lo que hicimos hace 20 años atrás.
y entonces tenemos este sistema y este pensamiento de culpa, este sentido de culpabilidad todo el tiempo, constantemente. Vamos donde nuestro Padre y sin abrir la boca, lo primero que, perdón, porque yo te fallé hace 20 años atrás y él te dice, ¿de qué tú me hablas? Yo no me acuerdo. ¿Sabes? Vamos entonces a vivir y a manifestarlo a Él. No te cohibas. Es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, que vivamos y caminemos en el reino del Espíritu todos los días. Amén. En nuestras vidas. Gálatas dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. ¿Por qué? Porque es nuestra herencia. Amén. El vivir en el Espíritu. Amén. ¿Ven? En Cristo, como su herencia, tenemos confianza para acceder al reino de la gloria y darle la gloria a Dios. Amén. ¿Qué pasa? Con esa herencia nosotros obtuvimos el permiso, obtuvimos Amén. Por decirlo, Él nos empoderó y nos dio el poder y nos dio la autoridad a través del Espíritu Santo. Amén. Para entrar y para caminar en el reino de Él y para movernos como Él, como hijos. Amén. Porque dice la palabra que como hijos, y te caminamos en esa herencia. Amén. Amén. Y si yo camino en la herencia de ¿qué? De ser hija. Amén. En la herencia de que Él me bendijo con toda bendición. En la herencia de que hizo mi corazón su habitación. Amén. Que ya yo no tengo que ir a buscar la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios me habita. Amén. Entonces eso te da a ti una capacidad y te da a ti una autoridad para tu caminar en bendición. Amén. Aleluya. Y tú no tienes que pelear, y tú no tienes que decir, es que mira, hay personas que confunden la humildad y tú lo ves que yo no merezco nada, y si bien es cierto, no lo merecía, no. Pero Él no los entregó por su gracia, entonces no te humilles más. Porque el humillarse no es significado de que tú le digas que tú eres una porquería, que no, el humillarse es reconocer que Él es Dios y que Él es nuestro Padre y Amén. Que merece toda la gloria. Amén. Eso es humillarte delante de la presencia de Dios. Amén. No es tú menospreciarte, porque cuando tú vas a la presencia de Dios, como tú decías, que si soy un trapo de inmundicia, que si soy una porquería, que si soy gusano de la tierra. Yo no sé, pero yo he escuchado tantas cosas que no vienen tú sabes, no merecen ni ser mencionadas. Amén. Pero a lo que voy, eso no es humillarte, eso es menospreciar. Ajá. Pero cuando Cristo habita en ti, tú te humillas y dices, toda la gloria y toda la honra va a ser para nuestro Dios. Amén. Todo lo que yo hago es para darle gloria a Dios. Amén. Todo lo que yo hago es por su gloria, y todo lo que yo recibo es por su gracia. Y Amén. Lo que yo soy y lo que he de ser es por la gracia de Dios. Amén. Y es para manifestar a Dios. Amén. 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 Y mira lo que dice Lucas. Y está hablando de Cristo de Jesús, cuando era pequeño. Dice, y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a coger aquí brequecito. Dice que él estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nosotros pensamos que el desierto es algo malo. ¿Por qué? Porque nos vamos al pueblo de Israel cuando estuvieron 40 años y no fueron 40, fueron 38 años dando vueltas en el desierto. Nosotros cuando decimos desierto, pensamos en prueba, pensamos en proceso, Aleluya. Pensamos en un montón de cosas. Pensamos en el pueblo de Israel dando vueltas en ese desierto y qué sé yo qué. Pero cuando nosotros vemos el desierto en el Nuevo Testamento y vemos a Cristo Aleluya. En el desierto lo que Dios quiere es cuando tú estás en el desierto, tú estás solito. Y Dios nos quiere meter en ese desierto porque Él quiere que tú lo oigas, porque cuando tú estás dentro de una multitud es difícil oír la voz de Dios. No estoy diciendo que es imposible, pero es más difícil. Pero cuando tú estás en un desierto, o sea, tú estás solo, y Dios a veces nos quiere
te estoy hablando espiritualmente hablando, no estoy hablando de literalmente que te quedes solo en un desierto, sino que en el mundo espiritual Dios te empuja a ese desierto, o sea, quédate solo. ¿Por qué? Porque yo te quiero hablar. Porque después que yo te hable, te tenga ahí en mis manos, esté solito. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Dice que él estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Tienes que pasar por un desierto, tienes que pasar por esa soledad para que puedas oír a Dios, amén, al Espíritu Santo. Acuérdate que Cristo estuvo 40 días en el desierto, pero lo maravilloso de esto es que la Escritura dice que él volvió en el poder del Espíritu Santo. Amén, claro que él no vino derrotado. Él no vino hecho una calamidad. Él fue al desierto a prepararse. Estuvo 40 días ayunando. Y cuando regresa, vuelve en el poder del Espíritu Santo y se manifestó al pueblo de Israel. Entonces nosotros queremos estar solamente en la comodidad, queremos estar aquí, ¿no? Porque no, nosotros necesitamos entrar en un desierto también. ¿Para qué? Para poder escuchar. Yo no quiero que nadie me interrumpa. Yo no quiero oír de nadie. Yo lo que quiero es estar con mi amado. Solo ahí para tener una conversación. Acuérdate, dice que cuando vayas a orar, entra en tu aposento y cierra la puerta. Cierra la puerta es no dejes que nadie más te venga a hablar. ¿No? ¿Por qué? Porque tú vas a estar con el amado. Tú vas a estar hablando con el amado y el amado va a estar hablando contigo. Amén, claro que sí. ¿Sabes? Y entonces, cuando tú hables con el amado hable contigo y salgas del desierto, vas a salir en la manifestación del Espíritu Santo. Aleluya. Y lo tremendo de todo esto es que nosotros vamos a salir de ese desierto reflejando y manifestando Dios, lo que es Dios en nosotros, manifestando la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Porque en ese desierto nosotros vamos a ser formados. Amén. Nuestro carácter se forma. Todo el mundo va a llegar a ese desierto. Amén. En algún momento de su vida. ¿Por qué? Porque hay procesos que van formando en nosotros el carácter de Dios. Eso es así. Entonces, todos vamos a ir siendo procesados. Ahora, el tiempo que tú estés en ese proceso depende de la disposición y lo que tú le creas al Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra dice, cuando viene una prueba, él justamente da la salida. Amén. La tentación, y viene la salida. Y cuando nosotros entramos, muchas veces esos procesos, entramos ya por la puerta de salida de ese proceso. Así. ¿Por qué? Porque ese proceso va a formarnos. Al igual que cuando vamos Amén. Al desierto, vamos para venir manifestando la gloria del Espíritu Santo. Amén. Y lo bonito de esto es que la misma palabra nos dice Romano que el Espíritu intercede con gemidos indecibles ante el Padre. Amén. Y tú sabes que son los gemidos indecibles. Cuando tú vas y buscas la definición de gemidos, son sonidos. Dice que son sonidos y dice que son sonidos que muestran códigos. Mira lo que dice, códigos que son una manera de comunicación, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Dice, el Padre, el Espíritu Santo intercede ante el Padre con esos gemidos y el Dios le contesta y trae eso a ti, porque Amén. Dice la palabra que el Espíritu Santo toma de Dios y lo trae a Amén. Ti. Entonces, esos gemidos indecibles, una comunicación en código que están diseñados para ti. Amén. Por eso es importante la revelación y la manifestación, Amén. Porque hay códigos en la palabra que van a ser revelados para ti. Amén. Porque tú estás marcado para ellos. ¿Por qué? Por el llamado que tú cargas Amén. Para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Claro. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Yo tengo que tener esa comunión perfecta con el Espíritu Santo, porque cuando yo vaya y me vaya a mi lugar secreto y yo no tenga... hay momentos en tu vida en que tú vas a ir al lugar secreto y de ti no va a salir palabra, porque quizás no las puedes decir o porque simplemente en ese momento tú quieres estar en un momento, pero es en ese momento en que el Espíritu Santo va a interceder por ti ante el Padre y va a haber esa comunión y él va a interceder por ti y Dios le va a dar al Espíritu Santo para que él te traiga a ti. Amén. Entonces, mira, eso es poderoso. ¿Por qué? Porque entonces tú sales de ese desierto como salió Cristo. Amén. Empoderado
para afrontar lo que le venía. Entonces tú sales con ese poder, y cuando tú sabes quién tú eres, cuando tú sabes quién te habita, y cuando tú sabes que no solo quién te habita, que Él va a tomar del Padre, te va a traer a ti, que va a interceder por ti. Mira, no hay diablo que se te pare al frente. ¿Por qué? Porque tú vas con el poder del Espíritu Santo, plenamente convencido de que Él te habita por ti, ya Él te entregó todo. Que yo no voy a buscar nada afuera, que todo lo que yo necesito está dentro de mi corazón. Que no depende de mi comunión para que eso comience a manifestarse. Amén. Porque volví y te repito, Él está dentro de ti, pero Él no se va a manifestar, y la manifestación y el bautismo del Espíritu Santo depende de qué, de tu comunión con Él. Amén. Y una cosa que vi, mira, Luis Jordan dice, los desiertos no son para matarnos, sino para manifestar al que nos habita. Y no hay, a eso no hay que añadirle mucho. Eso es lo que, la manifestación de quien nos habita. Si tú entras en si tú no puedes entrar en un desierto y salir del desierto de la misma forma. Jamás. Tú no puedes entrar y salir de la misma forma. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una rotación, tiene que pasarte algo, porque a Jesús salió empoderado, o sea, lleno en el poder del Espíritu Santo. Nosotros cuando entramos al desierto, es que, como ya decía, nos forman el carácter, nos van haciendo cambios, nos van reestructurando, nos van formando, nos van transformando. ¿Por qué? Porque la meta de la transformación y del carácter y de todas estas cosas es ser transformado a la imagen del Hijo. Aleluya, claro ¿Sabe? Que sí. Y entonces, lo que estamos hablando desde el principio, la manifestación en nosotros tiene que ser la del Hijo, donde nosotros vamos a ser transformados que es en Cristo. Aleluya. Y mira esto, Colosenses, esto es poderoso. Lo que te voy a leer ahora es poderoso. Colosenses 3:4, Luis Jordan, esa me la diste tú los otros días. Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entre vosotros también seréis manifestados. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando nosotros vemos ese versículo, nosotros pensamos que cuando la manifestación que habla ahí es cuando Él venga en gloria en su segunda venida a buscar su iglesia. Eso no es lo que dice ahí. Ahí no está hablando, cuando nosotros vemos el antes y el después, no está hablando de la venida de Él. Dice, cuando Cristo, vuestra vida. Acuérdate que en Efesios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él es la vida. Él fue el que nos dio vida. Y cuando se manifieste, cuando se revele, cuando nos dé el conocimiento, cuando dejemos que Él nos tome por completo, aleluya, y estemos en el río flotando. Acuérdate, bueno, aquellos que estuvieron ayer, el predicador decía que cuando ellos llegaron a la orilla, vieron los árboles, vieron árboles frondosos. ¿Por qué? Porque Dios te va a quitar el velo y vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Tú vas a ver manifestaciones de Él que antes no veías. Porque si estás en la orillita y estás muy cómodo, tú vas a ver solamente lo que está alrededor tuyo. Pero cuando tú te metes en la profundidad, allá abajo hay cosas que nosotros acá no vemos. Pero cuando nosotros nos metemos allá, vamos a ver, Dios va a empezar a mostrarnos cosas. Y entonces dice que se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Él se nos revele y nosotros entendamos esa revelación, nosotros vamos a ser también manifestados en su propia gloria. Aleluya. Claro. ¿Por qué? Porque necesitamos esa revelación, necesitamos ese conocimiento. Yo necesito saber quién es Él, cómo Él se mueve, qué Él piensa, todo lo que pasó en la cruz, antes de la cruz y después de la cruz. Pero a mí me gusta conocer más el Cristo después de la cruz, porque es el Cristo resucitado. Amén, aleluya. Que es diferente al que caminó
en Israel, el histórico. Pero cuando nosotros entendemos el resucitado, que él estuvo 40 días dando codificaciones y enseñándole a los apóstoles cosas que él no le enseñó cuando estaba con los 3 años y medio que él estuvo con ellos, tiene que haber una importancia grande de esa manifestación después de la resurrección. Porque el mismo Pablo dice que si lo conocemos según la carne, ya no debemos conocerlo así, debemos conocerlo según el Espíritu. ¿Quién es él? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que piensa? ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a revelar no solamente una figura histórica, sino aquel que creó y que a través de él, por él y para él se crearon todas las cosas que nosotros vemos y que se crearon desde lo invisible a lo visible y que él nos puso aquí para cumplir su propósito. O sea que nosotros necesitamos que él nos revele cuál es su propósito para que entonces nosotros podamos trabajar en él para que él sea glorificado y que nosotros, y que como dice la escritura, que cuando seamos también, se nos manifieste, en nosotros se manifieste la gloria que él tiene. Amén. Mira, te puso algo. Aleluya. Amén. La nueva versión internacional dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, la vida de ustedes, eso es importante, se manifieste, también ustedes serán manifestados con él en gloria. Ahí hay una clarificación, porque dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, o sea, de nosotros estamos vivos a causa de él. Él es nuestra vida. Él fue el que nos vivificó y él fue el que nos puso, nos sacó de la tumba y nos puso a vivir, porque mientras tanto éramos cadáveres caminando sin sentido, sin un propósito, sin un norte, sin nada. Estábamos viviendo cada día a ver qué pasaba, pero ahora no, ahora tenemos un norte y caminamos hacia ese norte. La vida cristiana es Gracias, Luis. La vida cristiana es el derramamiento de la obra de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Amén. Eso es todo. Eso es todo. Es sencillo. O sea, él murió para darnos vida. Amén. Y dice la palabra, para darnos vida, ¿qué? En abundancia. Amén. Para que nosotros pudiéramos manifestar esa obra redentora. Amén. Por eso él dice la palabra que él nos redimió, que él nos justificó. Amén. Y que nos llenó, dice la palabra, que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Amén. Entonces nosotros, a través del Espíritu Santo, nos habita la gracia, nos habita la verdad, el poder, la autoridad. O sea, tenemos todo de Dios en nosotros. Amén. Para poder caminar. Sí. Para poder tener esa victoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Amén. No buscar, sino rendirnos a su presencia. Amén. Rendirnos a su presencia, entrar en una comunión perfecta con Dios. Amén. Porque jamás usted va a poder caminar en el reino de Dios con pensamientos o con un pie en el reino de las tinieblas. Amén. No va a poder. Usted tiene que caminar en la naturaleza divina, olvidando la naturaleza terrenal. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra voluntad tiene que estar rendida a los pies de Cristo. Amén. ¿Amén? Entonces, sí, voy a decir algo, quizá va a sonar controversial, me disculpan los que quizás pueden pensar de otra manera, pero mientras tú no le servías a Dios, tú tenías un libre albedrío que te daba a ti la capacidad de decidir. Pero cuando tú vienes a Cristo, en tu naturaleza divina, ese libre albedrío queda en la naturaleza terrenal. ¿Por qué? Porque en la naturaleza divina nosotros venimos a caminar en la voluntad perfecta de Cristo. Amén. Entonces, si yo estoy en Cristo, a mí quien me va a dirigir a tomar decisiones, quien me va a dirigir en nuestro diario vivir,
es el Espíritu Santo. Amén. Se convierte en como quien diga, en ese GPS que tú le pones la dirección al carro para que te lleve a un lugar como que tú desconoces, pero en nuestra vida de Cristo, o sea, el Espíritu Santo es el que me va a dirigir a toda verdad y me va a dirigir a toda justicia, el que va a alumbrar mi camino y el que me va a llevar de su mano. Entonces yo voy a caminar conforme a la voluntad perfecta de Cristo, Amén. pidiéndole al Espíritu Santo que me revele hacia dónde voy, que me revele y que me lleve de su mano. Entonces es en ese momento que yo voy a ser dirigida por él. Amén. Él se convierte en mi, como quien dice, en mi GPS. Amén. ¿Por qué? Porque aunque yo no sepa para dónde yo voy, él sí sabe. Amén. Porque si yo le digo a Cristo, heme aquí, le respondo a su llamado y le digo, heme aquí, entonces yo tengo que, mira, rendirme a Cristo. ¿Y cómo yo me rindo? Te rindo mis sueños, mis anhelos. No es que tú no tengas meta y no es que tú no tengas deseo, pero sobre tus metas y sobre tus deseos está la voluntad del Padre. Amén. Que siempre va a ser mejor que la tuya y va a ser más grande que la tuya, porque la palabra dice que sus pensamientos no son tus pensamientos. Amén. Y sus pensamientos son mayores, porque él tiene pensamientos de bien, pensamientos de justicia para ti. Entonces yo voy a caminar conforme al Espíritu Santo me guíe para manifestar su gloria. Amén. Porque yo no voy a poder manifestar la gloria del Espíritu Santo haciendo mi voluntad y haciendo lo que a mí me da la gana. No, no se puede. A mí me dijeron, Luis Santiago me dio un cuento una vez, un cuento, no, una historia. Y él me dice que tú coges un buitre y una gallina. Tú pones carne, el buitre come carne dañada. Ajá. Y tú pones maíz. Y tú coges primero el buitre y lo pones en el piso. ¿A dónde él va a ir? A la carne podrida porque él no come maíz. Uh-huh. Tú vas y coges la gallina. ¿A dónde va a ir? No va a ir a la carne podrida porque ya no come carne podrida, ya come maíz. Me estaba hablando de eso y me hablaba acerca del libre albedrío. Uh-huh. Tú vas a ir donde tu naturaleza te lleve. Uh-huh. Si tú eres espiritual, lo que te va a dirigir a ti es lo espiritual. El espíritu, no hay de otra. O sea, vamos a poner en un trabajo. Nosotros trabajamos, yo trabajo de 7:30 a 3:30. Durante esas 8 horas, yo no tengo libre albedrío. Porque, bueno, yo tengo un jefe, tengo unas órdenes y tengo que cumplirlas. Uh-huh. Yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Uh-huh. Ay, no, yo no voy a descargar ese camión ahora, yo lo descargo mañana o cuando yo quiera. No. Yo tengo que obedecer una orden. Aleluya, claro que sí. Él me dice, mira, deja lo que estás haciendo y ponte a hacer esto. Pastor Samuel, gracias por conectarte, un abrazo. ¿Cómo se llama? Tú no puedes hacer lo que tú quieras. Uh-huh. Tú vas a seguir unas órdenes. ¿Por qué? Porque a ti te pagan un sueldo por hacer ese trabajo. Amén, claro que sí. ¿Y cómo es? En lo espiritual no te están pagando un sueldo, pero pagaron un precio por tu salvación. No vas a hacer lo que sea para agradar a aquel que te salvó. Amén, aleluya, claro que sí. Por eso era que Pablo decía, mas ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. ¿Tú crees que él dijo, no, yo hago lo que me da la gana a veces? No, él dijo, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para él. Aleluya. O sea, se acabó el libre albedrío. Ahí no funciona. Ahí yo hago lo que él dice. ¿Por qué? Porque él me compró. Es caminar conforme a su voluntad. Amén. A su voluntad, dice la palabra, a su voluntad perfecta. Porque ¿quién mejor que él, que fue quien nos formó para Amén. Saber lo que él designó para cada uno de nosotros? Entonces muchas veces nos encontramos rendidos a los pies de Cristo, pero queriendo hacer lo que a mí me da la gana. Amén. Entonces así no funciona.
así no funciona. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a caminar conforme a Cristo. Entonces, las cosas no salen como yo pienso. ¿Por qué? Porque no estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Porque para manifestar gloria tenemos que estar sumergidos en su presencia. Amén. Aleluya. No podemos, como decía el profeta y decía la predicadora, estar a medias. Las cosas a medias no funcionan. O estás completo o no estás. O vives en tu naturaleza. No hay dos naturalezas, hay una sola naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Cuando usted se rinde a Cristo, amén, entonces usted tiene que caminar conforme al Espíritu. Usted tiene que caminar conforme al Espíritu, porque si no, usted va a manifestar que las obras de la carne. No va a caminar en el fruto del Espíritu, va a manifestar obras de la carne. Y si usted busca la palabra, que son las obras de la carne, pecado. O sea, es pecado. Sí, no son errores. Ajá. Pecados, borrachera, herejía, adulterio, pleito, fornicación, contienda, nada bueno. Nada bueno. Eso no son errores, son pecados. ¿Sabe? Yo no me emborracho por un error, por un pecado. Yo no adultero por error. Aleluya. Es porque pequé. Pequé desde aquí, eso entró. Y dio a luz, como decía ella, hace un tiempito atrás, que tú empiezas, ¿sabes? El pecado empieza con un pensamiento y tú intimas con ese pensamiento y entonces da a luz el pecado. O sea, no da a luz un error, da a luz un pecado. Entonces, mira lo que dice Pablo en Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y míralo esto. Te vuela. Sí, le saca un men hasta un muerto, como dice el pastor Tommy Moya. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí no dice hasta que seas mejor persona, hasta que pues empieces a hacer buenas sobritas. No. Él sufre dolores de parto y muchos de nosotros también sufrimos dolores de parto porque queremos ver a Cristo formado en cada uno de nosotros. ¿Sabes? Cuando te hablo de Cristo es Él, su esencia, su vida, su carácter formado en cada uno de nosotros. Si nosotros entendiéramos quién es Él, qué fue lo que Él hizo, mira, nosotros viviríamos 24/7 en un, como dice el americano, ¿cómo yo te diría esto? No expectativa, sino como en un asombro, en un soñando con pajaritos preñados, en español, ¿sabes? Por esa razón, o sea, nosotros lo que debemos desear, cada uno de nosotros, es que Cristo sea formado en nosotros, en cada uno de nosotros, para poder manifestar su gloria. Y míralo como él lo describe, mira lo que él utiliza para describir sus dolores de parto, para aquellos que hemos tenido hijos. Sí. Estamos hablando de que un dolor de parto tú sientes que te mueres. Él lo que te está diciendo, yo siento que me muero de ese dolor, que se me va la vida hasta que Cristo sea. Él tenía ese dolor, él amaba y deseaba que Cristo fuera formado en cada uno de nosotros, al extremo de lo describe con dolores de parto. ¿Sabe? Y yo leí hace un tiempo atrás que dice que los dolores de parto alcanzan son tan fuertes que es como si usted tuviera, creo que son 56 huesos del cuerpo fracturados al mismo tiempo. A ese nivel de profundidad llegan los dolores de parto. Wow. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que él decía, ¿sabe? Él sufría de una manera, ¿por qué? Para que Cristo fuera formado en nosotros. Imagínate cómo se siente nuestro Dios cuando él envía a su hijo a que muera por nuestros pecados y nosotros unos días estamos en la gloria y al otro día estamos en la miseria porque no sabemos quiénes somos, porque no sabemos quién nos habita. Amén. Porque mira lo que lo describe. Entonces,
Unos días estamos en la gloria. Mira que, como decimos, como tú dices, nos comemos los nenes crudos. Mira, sí. Estoy que olvídate que si agaja el diablo lo pico en canto. Exactamente, pero al otro 2 días después estoy en depresión y no sé ni quién soy. Ajá. Entonces, esa ambivalencia tienes que buscar en tu interior porque tú te sientes de esa manera, porque se supone que si tú sabes quién eres y tú sabes quién te habita, tú vivas una vida de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, caminando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, que Cristo se ha formado en ti, lo acabas de decir, ahí lo acabas de leer. Que Cristo se ha formado en Cristo. Te acabo de decir que la obra de Dios se inunda, se llena nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manifestar. Eso hace. Revelar quién nos habita. Aleluya. Mire, ya llevamos 1 hora y 8 minutos. Bueno, ya podemos terminar. Si seguimos por ahí, ¿verdad? No, sí. Pero ya vamos a ir cerrando con esto. Sí, amén. Tenemos que caminar así mismo, Sol, en obediencia, amén. Conforme a su palabra. Amén. Así es que debemos caminar. Eso Aleluya. hace. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a manifestar quiénes somos. Amén. Para que las personas que están afuera comiencen a ver a Cristo reflejado en ti. Amén. Como decía Pablo, que ya no me vean a mí, que te vean a ti, amén. Que vean a Cristo. De esa manera, puede ser que muchas de esas personas, si no leen la Biblia, no puede ser, me corrijo, esas personas, a través de que tú reflejes a Cristo y que tú seas testimonio de la gloria de Dios para sus vidas, ellos puedan venir a los pies de Cristo. Amén, amén. Y como él, pues, vamos entonces a estar cerrando desde ahora. Como siempre decimos, si te bendijo, por favor, compártelo para que esta palabra siga corriendo y llegue a personas que necesitan oír esta palabra y que necesitan de Cristo y que necesitan cambiar sus vidas. Y que Dios cambie las vidas de ellos como ha cambiado las de nosotros. Amén. Y pues, como te digo, los amamos a todos. Gracias por sintonizar con nosotros. Gracias por conectarse. Pastor Samuel, Winnie, te amo un montón. Jessica. Los amamos de verdad que sí, gracias por conectarse. Sí. ¿Verdad? Los bendecimos de Ivette, bendiciones. Ivette, Dios te bendiga, los bendecimos, les enviamos un abrazo, y pues aquí estamos, hasta el próximo lunes, cuando vengamos con otra palabra, ¿verdad? Este es tu ministerio Metanoia. Cambiando una mente a la vez. Ya me lo aprendí. Siempre estoy enredada. Pero la verdad es que cambia algo, es el pensamiento, la mente, pero ¿verdad? También tiene el ministerio Metanoia. Pastor Ángel, Pastora Mariceli, aquí, ¿verdad? Como decimos todos los lunes, si desean que, ¿verdad? Que oremos por alguna petición en especial, no nos dejan saber, nos escriben privado, amén. Y algún temita que se quiera tratar. ¿Cómo es? Personas nos han escrito en privado y quieren ciertos temas y vamos a empezar a estudiar estos temas porque no son unos temas que pues nosotros comúnmente, hablemos de ellos, pero sí nos comprometemos a estudiarlos a profundidad, cosa de que cuando vayamos a hablar de ellos, tengamos una base bíblica completa y correcta de estos temas. O sea, no se preocupen que los vamos a ir abordando cada uno de ellos. Así que los amamos de verdad muchísimo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Va a ser hasta el próximo lunes que vendremos, ¿verdad? Nuevamente, si Dios así nos lo permite. Amén. Y entonces, Pastor. Bueno, te doy gracias, Padre Santo, porque tu presencia es magnífica, tu gloria abunda en cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos hace saber y entender las cosas. Gracias por tu revelación, tu conocimiento, tu sabiduría. Todo honor, gloria y honra pertenecen a ti, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo, por cada una de estas personas que se conectaron con nosotros en el día de hoy y con aquellos que se van a conectar
en el futuro. Te doy gracias, Padre, y te pido, Padre, que esta palabra sea de bendición, de confrontarlos, Señor, y de edificarlos, que puedan edificar sus vidas a través de esta palabra. Te doy gracias, Padre Santo, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y te pedimos, Señor, que sigas dándonos sabiduría y revelación a cada uno de nosotros y que podamos manifestar tu gloria, manifestarte a ti, Señor, y que tengamos una revelación fresca de quién eres tú y de entender, Señor, tu sacrificio en la cruz y todas aquellas cosas que tú hiciste por nosotros, para que podamos, Señor, levantarte a ti cada día, para que tú traigas a ti aquellos que van a ser salvos. Te pido, Padre, Dios, que esta palabra llegue a corazones, Señor, y que puedan cambiar su vida y puedan reconocerte a ti como Señor y Salvador, porque lo más importante de todo, Señor, es que personas lleguen a tus caminos, lleguen a ti, Señor, y puedan ser salvos y gozar de la salvación y el bienestar que es estar en tus manos. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones y nos vemos entonces el próximo lunes, si Dios lo permite. Shalom. Bye.